creo que lo importante en esta y en todas las industrias es ser persona. Y eso yo creo que me ha caracterizado a mí. Yo soy la misma aquí, fuera de la cámara, fuera del micrófono, y cuentan conmigo siempre. Yo he hecho radio en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, todo. Obviamente la tecnología ha ayudado demasiado. Todas las cosas grandes de la vida aparecen en un momento de aburrimiento o cuando uno siente que ha tocado fondo. Sí, como que uno está en la inmunda, claro, como decimos, y ¡pah! Empiezo este capítulo con un resumen. Voz encantadora, gran carisma y una melena inolvidable. Tata Solarte se pone los tenis. Tata, bienvenidísima. Paula, me encanta estar aquí en tu programa y con tenis mejor, más cómoda imposible. Oiga, le cuento que no me acordaba que usted era caleña y nos encontramos de maquillaje antes de entrar aquí a nuestro set de grabación y empieza ese ve, mira vos, vení, que es una maravilla. Claro, y es que a uno se le sale el limón, el pan, mira, y eso que no estamos hablando ni de champú, ni de lulá, ni de chuleta, pero sí, uno como que, me dice mi esposo, cada vez que vas a Cali, mejor dicho, llegas Cali repotencializada. Volves más caleña, sí, eso le pasa a uno. Y cuando uno se encuentra con caleño, como que también. Ah, es que las raíces son las sí, raíces. uno no olvida eso. Mira, yo llevo más de 17 años en Bogotá, pero Cali es mi ciudad, la que me vio crecer, sí. donde me acuerdo de mi infancia, del río Pance, de mis subidas al Cerro de las Tres Cruces, cosas que a uno como persona lo han marcado de verdad. Entonces eso es imposible. Yo creo que yo soy una embajadora de Cali. Sí. Yo a todas las personas les digo, tienen que ir a Cali. Cada vez que alguien va a Cali por primera vez y me dice qué hay para hacer, yo le hago una guía detallada, mejor dicho, de verdad, si Secretaría de Cultura de Cali supiera todo lo que yo hago por promover la ciudad, me contrata. Sí, eso es cierto, pero es que es una ciudad bacanísima. Yo creo que uno como hijo de su ciudad, pues de la que sea, pero en este caso de Cali, tiene que contribuir a eso. Tata, hablemos de su voz. Su voz es bella, es una voz muy especial. Eso fue lo que la hizo terminar trabajando en radio, porque antes eso ha cambiado mucho y ahora uno con voz gangosa puede trabajar en radio. Pero hace mucho tiempo era un lugar que estaba reservado para las voces bonitas. Pues mira que cuando yo entré a la radio, es que yo tengo 46 años recién cumplidos y empecé a los 16 años, o sea, te estoy hablando de que llevo 30 años en esto, y cuando yo empecé era muy niña y empecé con las emisoras del colegio. En esa época habían voces muy bonitas y la radio se estaba marcando por voces bonitas. Y justo cuando yo entro en Cali a Tropicana, estaba dándose una revolución en la radio. Y era gente joven presentando canciones viejas y poniendo a las emisoras tropicales como las emisoras urbanas, como las que estaban en ese momento, donde el disc jockey era el mismo hablando y poniendo la música. En las emisoras tropicales había una persona a un lado controlando los equipos y a otro lado hablando. Entonces empecé justo en ese momento que cambiaron y sacaron a todos los controles y entramos nosotros, los que veníamos de la radio juvenil, yo venía de Radioactiva, de Superestación, a hacer radio tropical y teníamos que hablar más dinámico y ya la voz no era lo referente, no era lo importante, lo relevante, ya la voz pasaba a tener carisma, a echar un buen cuento y a trabajar más rápido sobre los intros de las canciones, que es ese pedacito cuando todavía no han empezado a cantar. Sí. Entonces era decir eso en ese momento, porque antes el operador le ponía al presentador una cortina y él hablaba y hablaba y hablaba y se podía demorar un montón. Y cuando ya esa cortina se acababa, él empezaba y ponía la canción. Entonces yo me monté en ese escenario, eso fue en el 98, cuando se hizo esa transición, y ya entonces lo que yo siempre he pensado es que he tenido carisma, pero sí, la voz es un referente, ¿sabe? Mire que ahora hay redes sociales, y uno hace radio y ya sabe la gente quién es uno, pero en esa época que yo empecé no, y a mí me pasó algo muy chistoso porque yo como al año de estar en radio, yo fui a la cueva de Morgan en San Andrés y el guía me dijo, ¿usted es la Tata? Y yo le dije, un guía en la cueva de Morgan en San Andrés me dijo, es que yo oigo Tropicana. Claro, no, y era uno la escucha su voz momento. sin verla y sabe que es Tata. Tata Tropicana, eso quedó como un apellido. Pero bueno, usted empezó a nivel profesional antes de todo esto que me está contando, haciendo reemplazos y dando la hora. Claro, como nos tocó a todos los o sea, que usted entraba y decía, tanto. son las 4 en punto. ¿Cómo era la cosa? Yo era feliz haciendo los mandados, haciendo los domicilios. En esa época había CDs. Entonces yo me iba a las emisoras pues a organizar los CDs. Entonces cuando el locutor principal se iba al baño, me decía, ahí viene la hora. Y yo, ¡ah! Yo me moría y llevaba la hora. Claro, y yo practicaba.
Ay, Yo no. practicaba. Entonces, por decir algo, son las 10 de la mañana y 5 minutos. Y yo, 10 de la mañana, 5 minutos. Y yo practicaba. Y entonces, claro, cuando ya me tocaba la hora, ya era otra hora, pero igual la hacía muy bien porque la practicaba. Ahora una vez demasiada improvisación. Ujú. Hasta en eso, pues todo ha cambiado Sí. y uno de verdad valoraba mucho esos momentos. Ya hablo como viejita. A una viejita de 46, hágame el favor. Pero Tata, es cierto lo que usted decía, más allá de una voz bonita, se necesita carisma, sobre todo para ser un locutor musical. Porque uno ve que echan cuentos, hablan con los oyentes, hablan incluso ustedes solos con los oyentes, no es que estén Sí. necesariamente en una llamada en conversación con ellos. Cuentan incluso anécdotas del artista, para eso se necesita carisma y bueno, y preparación. Yo imagino que estudian mucho. Claro, nosotros, bueno, yo de profesión soy administradora de empresas, luego me especialicé en marketing, luego hice gestión comercial, hice cosas, finanzas, nada que ver con mi carrera como tal de lo que ejerzo, Sí. pero pues me ha servido muchísimo todo lo que he estudiado. Pero hay que tener mundo, hay que vivir. Y he encontrado muchos compañeros en mi época que no salían, entonces no tenían cuento a la hora de hablar porque no habían vivido. Y yo siempre me preocupé porque mi equipo de trabajo saliera, a mí me encantaba promoverlos, llevarlos, que pasearan, que conocieran, que supieran dónde estaban ubicados. Y cuando llega un artista, que no se quedaran con el boletín de prensa que les da el jefe de prensa, que está lanzando una canción, que está lanzando el álbum y solamente le pregunten sobre eso. No, a mí me encantaba apagar el micrófono o apenas llegaba, venga, ¿y a usted qué le gusta comer? ¿Y cuál ha sido su dolor de cabeza? Y meterme como en esa parte humana. Entonces yo me volví muy amiga de los artistas, a tal punto que después de tantos años yo soy amiga de ellos y a mí me llaman y me cuentan sus penas. Uy, en el celular tenemos el teléfono de qué famosos, No, cantantes de famosos. muchos. Mira, yo puedo decir que Sergio George, Upa. J Balvin, nosotros tenemos una relación bonita, pero es por eso, porque ha sido más allá de una entrevista, que eso es muy normal, sino que nos metemos como en el corazón. J Balvin se bajaba del avión y se iba a jugar a mi apartamento Legos, a armar Legos con mis hijos, cosas así. Wow. Entonces, es una relación bonita y trasciende con el maestro Jairo Varela. Él tenía unos temas de carro, me llamaba, Tata, ¿qué hago? Que dígame que no sé qué. Y con mi esposo, Nino Caicedo, Yuri Buenaventura, que hace poco estuvo de concierto en Bogotá. Quiero estar en Bogotá, hacer una gira, Tata, y me busca. Entonces, como que se dejó una huella bonita y una confianza, porque yo creo que lo importante en esta y en todas las industrias es ser persona. Y eso yo creo que me ha caracterizado a mí. Yo soy la misma aquí, fuera de la cámara, fuera del micrófono, y cuentan conmigo siempre. Y cuando algo no me gusta, también se los digo. Yo me acuerdo, Maelo Ruiz, que comía y comía, y nadie le decía, sino, uy, Maelo Ruiz, te canta mucho. Y yo le digo, Maelo, te vas a enfermar, te vas a morir. ¿Cómo es que vas a ir a comerte 4 hamburguesas, 20 nuggets y 2 McFlurry? O sea, ¿cómo vas a hacer eso vos, un artista que vivís de eso? Y Maelo, ¿qué le respondió? Me pasaba un nugget. O sea, no me importa. No me importa, pero yo se lo decía porque yo a mis amigos los quiero y yo a mis amigos les digo las cosas y no a todo el mundo le gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Mariano Cívico, que en paz Ay, descanse, sí. fue el padrino de mis hijos, porque fue un boricua que llegó a Cali, como te digo yo, toda anfitriona. Entonces yo le mostraba Pance, Cali, se casó con caleña. Entonces ya nos volvimos amigos. Él me contaba todo el sopón de Puerto Rico, me cocinaba todas esas cosas. Yo me volví súper amiga de Mariano, pues cuando nace mi hijo, pues Mariano es el padrino de mi hijo. Ay, que la vida se lo llevó tan joven, ¿no? Una Se de esas lo- grandes pérdidas de la salsa, Mariano. Sí. Mira cómo es la vida. Él se va de viaje, se enferma, fallece, su esposa se queda sola con sus hijos y hoy, después de, creo que son 11 o 16 años, no tengo clara la cuenta, pero su hijo, Alejandro, toma el legado de su papá y acaba de lanzarse como artista. Está viviendo en Estados Unidos y heredó la voz del papá. Entonces es como ver a Mariano joven, es una maravilla y ahorita tengo la relación con su hijo, por Uy, ejemplo. hay que escucharlo, ¿sabe que no lo Se los voy tenía a en el recomendar. radar? En mis redes sociales ahí hice un clipcito sobre él. Ay, bueno, voy a precisamente. buscarlo para Porque escucharlo. justo una canción de Mariano, Amor que Mata, es la misma canción que escogió su hijo. Tata, ¿cómo es la vida dentro de una cabina de radio? Ya hoy la radio se ve, pero antes Sí. cuando no se veía, uno se imaginaba muchísimas cosas, sobre todo en esos turnos larguísimos de noche. Yo no sé si la tecnología hoy ayuda para que, no sé, eso funcione casi que solo, pero antes no, la radio no duerme. Uno prende la radio a las 2 de la mañana, hay radio. Uno la prende a las 3 de la mañana, hay radio. ¿Cómo era eso? Pues mira, yo he hecho radio en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, todo. Obviamente la tecnología ha ayudado demasiado. Anteriormente con los CDs,
nos tocaba estar poniendo el CD y pendiente que no saltara. Claro. Esa era una opción. Ya ahorita después se sistematizó. Entonces yo era darle clic al computador, la probabilidad de que se parara era mínima, la verdad. Pero había que ir al baño, por ejemplo, habría que comer. Entonces ahí uno buscaba canciones largas. En el caso de salsa, el cantante Héctor Lavoe a mí me dio la mano siempre porque eran 7 minutos, o Pedro Navaja. Lágrimas creo que también es Lágrimas de la larguísima. inmensidad. 3, 4 canciones que uno ya sabía que eran las de ir al baño, entonces uno las juntaba y para el baño. Hoy en día no, hoy en día pues es más fácil porque es como un playlist que tú lo haces en tu celular y eso lo pones uno tras otro y ya es más fácil hasta eso. Sí, sí, Hasta sí. eso. Nos tocó muchos 31 de diciembre dando la bienvenida, despidiendo el año, Solitos. claro. Por fortuna siempre como la familia, ¿no? No tienen la emisora a sus amigos con los que pasa tanto tiempo. Llevábamos cena a la cabina, nos tocaba para pasar el 31 más amigable, pero nos tocaba. Hoy en día eso ya se pregraba. Hoy en día uno ya puede grabar eso, uno se puede sentar si quiere en septiembre y uno va mirando la hora y la canción 5 para las 12 la presenta y suena a las 11:55 sin problema. Sí. Hoy en día la tecnología permite eso. Anteriormente nos tocaba ahí en la cabina nosotros 3, 2, 1, feliz año. Y con las canciones ya listicas y todo. ¿Cuál es el criterio para armar una playlist? Porque uno ve pues que en las emisoras eso funciona súper bien y lo llevan a uno como por un carrusel de emociones que es perfecto, va como creciendo, ¿no? Mira, hay distintos tipos de programadores. El programador que se resiste a la tecnología, que todavía escribe las canciones y pone después de Yo esta, sería esta. Hay sistemas de programación hoy en día en donde uno alimenta, ¿no? Como un closet. Ajá. Tú dices, en este cajón las medias, en este cajón las camisas, en este cajón los pantalones y luego una camisa, un pantalón, una media. Y así hay un sistema de programación que tú lo agrupas por categorías. Pero después de todos esos sistemas de programación viene ese olfato del programador, donde uno dice, bueno, mañana, a veces se programa el mismo día, ¿no? Uno a veces como que está lloviendo mucho, gotas de lluvia. O llueve otra vez y no estás. O sea, ese tipo de cosas yo creo que no las podemos perder. Entonces uno va como adaptando al día, obviamente lunes, martes, miércoles es un tipo de música distinto a jueves, viernes, sábado, el domingo es más melancólico, entonces uno trata de evocar todas esas canciones que son súper melancólicas para que la gente sienta esa afinidad. Lo mismo hacer especiales, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que madrugan los domingos? Pues la gente más mayor, por ejemplo. Entonces hacíamos los especiales de la Sonora Matancera, o sea, clásicos. los clásicos de la salsa. Entonces es jugar mucho con eso. Cuando llega el reggaetón, que nos vuelve loco a todos los programadores porque no sabíamos si era una moda, si eso se iba a quedar o no, entonces decíamos, ¿quiénes están oyendo eso? Los pelados. ¿A qué hora llegan los pelados del colegio? A las 2, 3, entonces por la tarde se pone el reggaetón. Ya luego, no, es que también por la mañana los grandes lo están pidiendo y entonces ya el reggaetón se quedó para todo el día. Entonces fue uno de los géneros, por ejemplo, que nos obligó a voltear un poquito la estrategia porque ya no era que los pelados solamente, sino que todos ya querían reggaetón, entonces ya sonaba todo el día. Sí, sí, sí. Y ya ahora hay clásicos del reggaetón también. Usted dice, Tata, que la música es su gran poder. ¿Cuál sería la canción con la que usted quiere que la recuerden? Que suene y todo el mundo diga, esta era la canción de Tata. Uf, me la pusiste muy difícil. Debe haber varias, pero... Muchas. Yo tengo muchas canciones. Hay canciones que a mí me tocan el alma por lo que han significado en mi vida. Amor y Control de Rubén Blades es una canción que a mí me golpea mucho porque yo soy demasiado familiar y yo soy muy mamá y quiero que ser la mamá de los pollitos y esa canción es muy dura porque habla precisamente de las problemáticas de la familia y de cómo cada uno hace su vida y que en la vida hay que tener amor, pero hay que tener control. Y uno siempre aprende que hay que educar con amor y con ejemplo. Y uno quiere controlar muchas situaciones y cuando uno quiere como que nada se le escape. Yo creo que Amor y Control puede ser de esas canciones que me marcan mucho. ¿Por qué no estudió comunicación social? Pues mira, yo vengo de una familia de escasos recursos, pero con muchas ganas de superación. Entonces, cuando uno tiene que estudiar, le toca estudiar en la noche porque trabaja en el día. Y en el día no había comunicación. Entonces yo aspiraba, cuando me gradué del colegio, saqué un muy buen ICFES, porque en mi época era de hasta 400. Hasta 500, creo que era. No, en mi época 400. era 400. Sí, sí. Yo soy del 96, por si acaso era hasta 400, y yo saqué 354, o sea, a mí me fue muy bien. Wow, sí, bien. Y yo me metí, apliqué a la del Valle, que era la que yo podía en ese momento.
Y en la del Valle pedían 250, entonces yo dije, no, pues yo entro sobrada, porque saqué casi 100 por encima. Pues no quedé. Y esa fue una frustración mía muy grande, porque yo ya estaba en la radio, porque yo hacía esto que te digo, los mandados, yo ponía los Claro, entonces CDs y por eso todo le digo, lo eso. lógico era que estudiara comunicación. Manejaba la emisora de mi colegio y gracias a eso tenía programas en Radioactiva, en la superestación con esas emisoras estudiantiles. Entonces yo ya me veía ahí estudiando comunicación, pero la vida me tenía otros planes, no quedé en comunicación, no podía estudiar comunicación en otro lado, no había comunicación de noche. Entonces, siempre pensé que tenía que estudiar, yo sí, lastimosamente, o no sé si afortunadamente, pero dije, yo sí quiero hacer como todo el proceso, pregrado, posgrado, maestría, como a mí me educaron. Hoy en día yo sé que eso ha cambiado mucho. Entonces dije, ¿qué estudiaría que me puede funcionar y que no me afecte mi sueño, que está en la noche, que para yo poder seguir trabajando en el día? Y lo que no peleaba con nada era administración. Entonces, ahí me metí a administración, pero empecé a crecer en la radio de manera empírica, pero aplicando todo lo de administración. Por ejemplo, mis clases de estadística, todo era aplicado a cómo crecer oyentes. Y entonces, claro, como era muy chévere, entonces mis amigos de la universidad, los casos eran conmigo y todos me ayudaban. Entonces fue muy entretenido ver cómo la administración me hizo consolidar como un referente en Cali, y cuando llegan los españoles y compran Prisa, se dan cuenta de que los números de Cali son absurdos en número de O oyentes. sea, son muy buenos. Son demasiado buenos porque Cali era la tercera ciudad en población, pero a nivel de audiencia era la primera. Entonces decían, en Claro. Cali, ¿qué están haciendo? Claro. Entonces llegan los españoles y ven en Cali qué están haciendo, me conocen, yo les echo todo el cuento, les manejo la estadística y de todo. Y me dijo, a esta niña hay que traerla a Bogotá. Y se volvió usted una gran gerente. Y ahí es donde empieza como mi ascenso realmente. Entonces ya no tenía tiempo de estudiar comunicación, entonces ya estudio marketing, que siento que lo necesito en la radio, porque quiero capturar nuevos oyentes, entonces digo marketing, entonces hago la especialización en marketing. Luego el Grupo Prisa hace un programa mundial de escoger a los mejores de cada país, y a mí me escogen para hacer una maestría en gestión, como formando a los próximos líderes del grupo. Y ahí me escogen por Colombia, me capacitan muy chévere, o sea, eso duró un año, un entrenamiento duro en diferentes países, con casos puntuales. Entonces ya empieza como mi carrera en ascenso. Tata, qué machera. Sí, o sea, sí, una sí. historia de verdad de ascenso profesional muy bonita. Totalmente. Y usted llega, bueno, da el salto de Cali a Bogotá por las oportunidades, sin lugar a dudas, pero también medio empujadita por un divorcio. Claro, las tusas a uno es que, mire, todas las cosas grandes de la vida aparecen en un momento de aburrimiento o cuando uno siente que ha tocado Como que sí, como que uno estaba en la inmunda, como decimos, y ¡buah! Por eso sí, las personas ahorita nos están oyendo, nos están viendo y están pasando por un mal momento, de verdad, lo mejor siempre espera adelante, va a salir el sol. Entonces, claro, yo venía de un divorcio, 2 hijos, mis hijos chiquitos, uno siente que es el fracaso, y entonces yo digo, puchica, tengo que darle un cambio a mi vida, no quiero estar acá. Además éramos compañeros de trabajo, trabajaba con el papá y trabajaba con mi suegro en la misma empresa. Yo, Horrible. no, ¿qué es esto? Entonces cuando me ofrecen Bogotá, yo me iba a ir a Pasto, porque me habían ofrecido primero Caracol Pasto, a ser gerente de Caracol Pasto. Yo dije, me voy, Sí. a donde sea me voy. Pero cuando ya me iba a ir a Pasto, me dijeron, no, salió algo en Bogotá. Entonces arranco a Bogotá con mis chinos y arrancamos una nueva vida, Sí. porque casa nueva, año nuevo, vida nueva de verdad, trabajo nuevo en esta ciudad maravillosa que me ha acogido tan bien. Entonces sí, yo creo que ese dolor se transformó en amor y en motor para que saliera todo bien. Pero después volvió a llegar el amor, usted se volvió a casar y feliz, ¿no? Claro, pues yo decía que casarme era de las cosas que iba a hacer una sola vez en mi vida. Es que le iba a preguntar por eso, No. que si uno después de un divorcio no queda como asustado y... Paula, claro, mire, 2 cosas. Obviamente, yo creo que el dicho ese de procura que tus palabras sean dulces por si tienes que tragártelas es súper verídico. Yo decía, no me voy a volver a casar. Si por casualidad me vuelvo a casar, que sea con un hombre mayor, que ya tenga hijos y que no me vaya a molestar a mí por hijos. Y ojalá caleño, ¿no? Pues para que me entienda un poquito mis gustos tropicales. Y no, me casé con un rolo menor que yo y sin hijos. O sea, todo diferente. Pero por fortuna sí ha sido una gran decisión, un hombre maravilloso. No es fácil que un hombre que no tenga hijos te acoja con 2 hijos y los críe como si fueran de él y les dé ese ejemplo, ¿no? Porque ese es el temor de uno de mamá separada, rehacer su vida con una persona que le quiera a sus hijos, que les dé buen ejemplo, que los valore y que sepan que son lo más importante en la vida de uno.
pero por fortuna di con un ser maravilloso, ya llevamos 17 años, tenemos 3 perritos, además de mis 2 hijos, así que ha sido un hogar muy bonito por fortuna. Ay, qué bonito. Y usted es mamá hipergallina, vive pendiente de sus hijos que ya son unos hombres hechos y derechos. Yo crecí en un hogar con abuelitas, tuve la fortuna de tener a mis 2 abuelitas y tener también a mi mamá muy mamá. Entonces, yo me preocupo mucho, yo soy esa esposa hacendosa, servicial, lo que me falta es plancharle la ropa, es lo único que me falta, pero yo yo estoy pendiente de todo, que a mi esposo no le falte nada, que a mis hijos no le falte nada, que a la visita no le falte nada, me encanta como esa bondad, como esa capacidad de servicio, yo creo que la tengo con la gente que yo quiero. Eso sí, soy muy mamá, muy esposa, muy ama de casa, pero también soy mujer. Pero también soy mujer, Paula, y a mí me encanta salir, me gusta hablar con mis amigas, me gusta también tener mis momentos sola, me gusta tener planes. Entonces yo creo que ya a mis 46 años puedo decir que he dado un equilibrio entre la mujer, la esposa, la hermana, porque antes en un momento vivía como que tenía todas las cargas encima, pero no era yo. Ahora yo digo, no, en primer lugar, Tatiana, la mujer es la que tiene que estar bien. ¿Qué la hizo despertar? ¿Qué me hizo despertar? Crecer. Yo creo que los años a Sí, uno le la van, madurez, es claro, cierto. uno va madurando, los hijos se van yendo y uno como que cuando es mamá uno siempre se enfoca en sus hijos, cuando es esposa en su esposo, en su marido, pero uno se va dando cuenta que el ser más importante tiene que ser, nadie puede dar de lo que no tiene. Como en los aviones que dicen que en caso de despresurización la máscara va a caer, que primero póngase usted la máscara y luego auxilie al menor. En la vida es eso. Usted tiene que estar bien para auxiliar al menor, al que esté al lado, a su esposo, a su pareja. Y eso lo aprendí. Entonces, primero, no es ser egoísta, pero sí me pongo en primer lugar con decisiones como tan bobas. Mire, en mi casa se discutía porque yo decía, ¿qué quieren de jugo? Y entonces uno decía mango, lulo, mora. Y yo, ay, ¿ahora cuál? Entonces hacía mora, ay, pues usted siempre hace de mora porque complace a Jacobo. Ay, usted siempre hace de lulo porque complace a Samuel. Y Guillermo, y se me volvió una discusión, un momento tan bonito como irse a almorzar. Entonces yo dije, ¿cuál me gusta a mí? El de lulo, listo. Hacemos lo que a mí me gusta y se lo toman. Algo así. Entonces, cosas como muy obvias, pero me sirvieron para empezar a tomar decisiones así, como que no preguntarle a todo el mundo. A veces uno le pregunta a todo el mundo las cosas. Entonces, no, ya aprendí que no. O sea, tengo que tener criterio, tengo que tener decisión, quiero lo mejor para mi familia siempre. Pero es verdad, eso tiene mucho que ver con la madurez que traen los años. Sí. Nada que hacer. La melena inolvidable de la que yo hablaba ahora, nunca luchó con ella, nunca quiso como casi todas las mujeres, me tengo que incluir ahí, que queremos ser pelilisas. Paula, Porque se lo pregunto porque es que ahí creo que hay una gran reflexión y lección de aceptación. claro, mire, yo les voy a decir algo a ustedes. Mi pelo fue mi dolor de cabeza toda la vida. Cuando yo era muy pequeñita, que estaba en el colegio, a mí me daba piojos. Y mi mamá, en su afán de quitármelos, me echaba de todo. Entonces el pelo se me dañó. Se me dañó mucho. Y una vez mi papá en un desespero dijo, pues córtenselo. Y me lo cortaron aquí. Y mi pelo era así como una esponja. No, parece usted una nube, porque usted No, tiene demasiado horrible. cabello. Entonces y yo sufría crespito. mucho porque yo era toda la vida he sido muy dientona. Entonces yo era dientona, con el pelo así. Entonces yo sufría mucho. Yo fui una niña que yo toda la vida me sentí muy feita, todo el tiempo. Llega la adolescencia, yo tengo una hermana mayor y mi hermana en la adolescencia empieza a encresparse el cabello con productos. Yo la veía que ella se echaba cosas y se hacía como el cabello hacia arriba, hacia abajo, como el scrunch que llaman. Sí. Y yo me empecé a hacer eso y mi pelo se empezó a encrespar y me pareció bonito. Bueno, hasta ahí bien. Luego llegan, pero pues estaba en esa transición, ¿no? De que entre liso y crespo, bueno. Luego a mis 20, que yo siempre he sido muy ñoña, muy del colegio, muy de la casa, todo, hasta que me caso, y me caso muy joven. Entonces me caso y mi esposo, en ese momento el papá de mis niños, va a una peluquería a hacerse un corte y yo veo un corte y le digo al peluquero, hágame este mismo. Él me alisa porque yo siempre me alisaba el cabello, todo el tiempo me alisaba el cabello. Y él me lo hace y el corte era como unos pelitos parados. Pero claro, como yo no era lisa de verdad, sino alisada. Cuando se mojó el pelo. Cuando yo me mojaba el pelo, cuando me muestra cómo me quedó eso me quedó horrible, a tal punto que yo empiezo a llorar. Y yo a los 20 años le digo, calvéeme. Y me pasó la máquina y quedé calva. ¿Se Parecía un calvió? niño. Me calvé a los 20, mire, eso fue el año 2000. Calva, con brackets, embarazada.
Inolvidable mi 2000. Entonces yo embarazada y yo cuento en la casa, no, es que estoy en embarazo, me voy a casar. Y me dice la señora, me dice, ¿y cómo la peino? Es una novia calva, imagínense. Entonces, a partir de ahí empieza mi pelo y yo sigo cepillándome el cabello. Pero luego, a los 30 años, o sea, apenas hace 16 años, un día mi esposo me ve saliendo del baño crespa y se me seca el pelo y me dice, tu melena es hermosa crespa. Y yo, no, yo soy lisa, déjame lisa. No, mejor, dame de regalo que te quedes hoy crespa. Bueno, se lo regalé a mi esposo y dije, bueno, pues que al otro día fui al trabajo así crespa y fui la sensación en el trabajo. Ese día llegaban Chino y Nacho a entrevista y la entrevista giró en torno a mi cabello y todo el mundo tenía que ver con mi cabello y fui al baño yo de la empresa y me miro y oiga, sí, me veo como diferente, como rara. Wow. Empecé a amar mi cabello y también a amar la economía, porque es que yo me cepillaba lunes y jueves. Además, el tiempo que uno ahorra, plata, y con tiempo, esta todo. cantidad de cabello, conmigo se moraban 1 hora. Entonces era plata y tiempo y yo dije, ay no, la economía por delante. Yo siempre he sido muy de ofertas ahorrativa, todo. Y empecé a querer mi pelo crespo y cuando se vuelve un referente mi pelo crespo, entonces la crespa, me proponen hacer un podcast sobre el cabello, porque como yo había sufrido tanto con el cabello, yo me sabía todas las recetas, el aguacate, la mayonesa, todos los remedios caseros. Entonces hago un podcast que se llama El pelo con Tata. Son 20 episodios en donde se cuentan todas las cosas que a uno le pueden pasar con el cabello, con expertos, con consejos, en donde ya hoy en día digo, bueno, pues chévere, este cabello no es no es mi crespo habitual, este está como con onditas. Con onditas, usted es más Ajá, crespa, sí. yo es soy cierto. más crespa, pero mi pelo crespo es muy lindo. Pero qué historia más bacana. Se volvió, mire, lo que usted tanto rechazaba, hoy es su Sí. sello personal. Por eso yo le decía, la Total. melena es inolvidable. Uno la relaciona con la voz, si no la está viendo, e inmediatamente se viene a la mente Sí. su melena, que es divina. Sí. Tata, la salsa, se baila, bueno, como decimos en Cali, con quesos, con zapatos blancos, pero también en tenis, ¿o no? Sí, total, que más rico que estar en tenis para hacer de todo, inclusive bailar. No, es una maravilla. Yo he tenido que adiestrar a muchos porque me he encontrado con varios sordos en la vida que les ponen una canción y bailan otra. Así como digo yo, tienen puestos los audífonos. Tienen puestos y los están en otra audífonos. cosa. No, mi esposo es rolo, entonces él es con merengue, mejor dicho, las 1000 vueltas, ¿no? Con todo el cariño a los rolos, pero les encanta bailar merengue porque el bailan merengue es muy mucho bien. más fácil de bailar. Entonces, no hay rolo que no sepa bailar merengue. Pero con la salsita sí era como quedadito mi esposo, entonces ya, y mis hijos también, como me los traje tan chiquitos a Bogotá, uno de ellos es como tiesito para la salsa y yo lo tengo ahí entrenando, porque la salsa se tiene que sentir, Sí. la salsa se baila, se canta y se siente, entonces qué rico que parte de esa tradición, de esa cultura de donde venimos, sea esa salsa tan maravillosa, y yo siempre he dicho, todo queda más rico con salsa. Es verdad, y me gustan sus tenis de hoy porque son vivos, coloridos, alegres, como es usted. Sí, claro, a mí me encantan los tenis. Hoy en día son versátiles. Uno puede estar vestido formal y se pone unos tenis y el look no se afecta, la comodidad ante todo. Miren, los míos tienen como un poquito de plataforma, entonces eso también es una ventaja, que ya podemos elevar el look con unos buenos tenis. Tata, gracias. Qué bonita energía, qué buena charla, encontrarse gente espontánea en la vida. Creo que siempre va a ser un regalo. Y usted es todo eso. Ay, muchas gracias, Paula, por invitarme a tu programa. La pasé muy rico. Y para todas las personas que de pronto, de verdad, en este momento sienten que algo no les gusta, que están en un mal momento, el espejo es ese gran compañero. Hablen en el espejo. Desahóguense con el espejo. Miren, a veces uno necesita estar aburrido o estar deprimido para que salgan las grandes ideas y las grandes cosas. Sí, es cierto. Vamos a seguirlo. Ese ejemplo, vamos a ponerlo en práctica y nos vamos a quedar con esa reflexión. Bienvenida siempre. Muchas gracias. A ustedes, gracias por estar aquí en este nuevo episodio de En Tenis. Nos vemos pronto. Chao.